Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla el día de hoy. Si es la primera vez que se topan con nuestro contenido, les extiendo mi más cordial y cálida bienvenida. Y a nuestra fiel comunidad de seguidores de siempre un abrazo gigante y lleno de agradecimiento. Hoy nos reunimos para abordar una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, y estoy completamente segura de que a ustedes también les causará el mismo asombro. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con una fuerza descomunal en el vibrante mundo del espectáculo turco, y que ha desatado un verdadero torbellino de reacciones y especulaciones, el tan comentado y ahora confirmado escándalo de la ruptura inesperada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han oído bien, esa pareja que parecía sacada de las páginas de un cuento de hadas, que logró cautivar nuestros corazones con la palpable química que irradiaban tanto en la pantalla como en su vida personal, ha tomado caminos separados. Así que prepárense porque vamos a desgranar hasta el último detalle de esta sorprendente noticia, exploraremos las posibles razones que podrían haber orquestado esta separación y, por supuesto, compartiremos las conmovedoras y a menudo impactadas reacciones de sus millones de fans, que al igual que ustedes, se encuentran atónitos ante este desenlace. Y antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de emociones, especulaciones y el eco de sus seguidores, les recuerdo amablemente, y con la esperanza de que aún no lo hayan hecho, que denle clic a ese botón de asterisco suscribirse. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, activen esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cada vez que subimos un vídeo nuevo. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir adelante, trayéndoles las últimas y más jugosas novedades del apasionante mundo del entretenimiento. Y es que realmente cuando creíamos que Kerem Bürsin y Hande Erçel conformaban la pareja idílica por excelencia, esa dupla que parecía desafiar las leyes de la ficción y nos hacía suspirar creyendo en la posibilidad del amor eterno, de repente, como un relámpago en un cielo sereno, llegó la confirmación de su ruptura. Esta noticia ha caído como un auténtico jarro de agua fría, o mejor dicho, como una avalancha inesperada, sobre sus millones de seguidores esparcidos por todos los rincones del planeta. Por un lado, teníamos a Kerem, el galán turco por antonomasia, un actor de un carisma arrollador, un talento indiscutible y una sonrisa capaz de derretir hasta el más escéptico de los corazones. Por el otro a Hande, la personificación misma de la belleza y el talento, una actriz que se ha labrado a pulso un lugar de honor en la industria y, lo que es más importante, en el afecto del público. Juntos formaban una dupla explosiva, no solo en la serie que los catapultó a la fama mundial, Senkal Kapm, sino también, y de manera muy evidente en su vida personal. Su relación, que se gestó y floreció en los mismos sets de grabación, pronto trascendió la pantalla, y sus apariciones conjuntas, sus tiernos gestos de cariño, sus publicaciones en redes sociales, todo ello servía para alimentar la ilusión de sus fans, haciéndonos creer que estábamos presenciando una historia de amor digna de una película de Hollywood. Y seamos sinceros, ¿quién no soñaba con que así fuera? Eran la pareja del momento, la que todos admiraban, la que inspiraba sueños y esperanzas. Pero como bien sabemos y aprendemos con el pasar del tiempo, la vida real rara vez se ajusta a los guiones preestablecidos de las historias de Hollywood, y a veces, incluso las relaciones que parecen más sólidas y a prueba de todo pueden tambalearse hasta la médula. La confirmación de su ruptura ha sido, sin duda alguna, un golpe demoledor para muchos de sus admiradores. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿qué ha podido pasar? Las especulaciones, como era de esperar, no se han hecho esperar, y han florecido con una velocidad vertiginosa. Desde el instante mismo en que su relación se hizo pública, estuvo bajo un constante y minucioso escrutinio público. Cada fotografía compartida, cada comentario intercambiado, cada ausencia en algún evento social era analizada con una lupa microscópica. Y aunque ellos en su momento intentaron mantener un cierto grado de privacidad y distancia con respecto al circo mediático, era francamente imposible que los medios de comunicación y los fans estuvieran pendientes de cada uno de sus movimientos. Recuerdo perfectamente que hubo rumores que circulaban desde hace tiempo, pequeñas señales, quizás, que algunos de sus seguidores más perspicaces y atentos pudieron haber detectado, pero nada que hiciera presagiar que una ruptura era inminente. Al contrario, a menudo los veíamos juntos, compartiendo momentos de aparente felicidad, y todo indicaba que su amor seguía viento en popa, fortaleciéndose día a día. Ahora, ante esta noticia que ha sacudido los cimientos de su fandom, las teorías sobre las causas de la separación se multiplican y diversifican.
Por un lado, una de las explicaciones más recurrentes y quizás más plausibles apunta a las diferencias insalvables de sus horarios y los compromisos profesionales. Ambos son actores con carreras sumamente activas y demandantes, con proyectos que a menudo los llevan a diferentes rincones del mundo. Mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambos se encuentran en la cúspide de su popularidad y con agendas apretadas, puede convertirse en un desafío monumental y, a veces, insuperable. El rodaje de series y películas exige una dedicación casi absoluta, una entrega total, y estar lejos el uno del otro durante largos periodos de tiempo puede desgastar incluso a la relación más fuerte y resiliente. ¿Podría ser que la inmensa presión de sus carreras, la vorágine de proyectos y la implacable distancia hayan pasado, finalmente, su costoso peaje? Es una posibilidad muy real y, lamentablemente, común en el exigente mundo del espectáculo. Otra corriente de rumores sugiere que las presiones externas y la constante y asfixiante exposición mediática habrían jugado un papel crucial en el deterioro de su relación. Cuando uno se convierte en una pareja tan mediática y observada como lo fueron Kerem y Hande, cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, puede ser fácilmente malinterpretada, sacada de contexto, o peor aún, magnificada hasta proporciones insospechadas. La falta casi total de privacidad, el ser el centro de atención constante de millones de personas, puede ser una carga extremadamente agotadora y, a largo plazo, generar tensiones insostenibles que terminen por minar la relación. No es nada fácil vivir tu vida personal bajo el microscopio de un público global, y quizás, esta fue una de las razones que los llevó a tomar la dolorosa pero, quizás, necesaria decisión de separarse. Asimismo, hay quienes especulan con la existencia de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. A veces, por mucho amor que exista, las personas pueden tener visiones radicalmente distintas de lo que desean para sus vidas, para su relación, para sus carreras profesionales. Quizás llegaron a un punto en el que sus caminos vitales empezaron a divergir de forma significativa, y tomaron la difícil, pero a veces absolutamente necesaria, decisión de separarse para permitir que cada uno pudiera seguir su propio rumbo, sin sentirse atado o limitado. Es un pensamiento ciertamente melancólico, pero también refleja una madurez emocional, el reconocer que no todos los amores, por muy intensos y apasionados que sean, están destinados a durar para toda la vida. Lo que sí es una certeza absoluta, y debemos recalcarlo, es que hasta el momento actual, ni Kerem ni Hande han querido entrar en detalles sobre los motivos específicos que orquestaron su separación. Ambos han emitido comunicados breves y concisos, cada uno por su lado, confirmando la noticia y, de manera muy respetuosa, solicitando privacidad y comprensión en este momento difícil para ambos. Y creo firmemente que como fans y seguidores de su trabajo, debemos hacer precisamente eso, respetar su decisión. Por más que nos duela verlos separados, por más que nos encantara la historia que creímos que estaban escribiendo juntos, ellos tienen todo el derecho del mundo a vivir sus vidas y a tomar las decisiones que consideren que son mejores para su bienestar. La reacción de sus fans, como les anticipaba, ha sido verdaderamente abrumadora y multifacética. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de profunda tristeza, de incredulidad y sorpresa. Muchos expresan abiertamente su decepción, pero también manifiestan una comprensión empática, reconociendo que estas cosas, lamentablemente, suceden en la vida real. Hay quienes reviven y comparten los momentos más bonitos y memorables de su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, prometiendo guardar esos recuerdos con mucho cariño. Otros, por supuesto, han caído en la vorágine de la especulación y el debate, intentando descifrar el intrincado porqué de esta ruptura. Y es completamente natural, cuando uno se encariña tanto con una pareja, cuando uno invierte emocionalmente en su historia, es difícil asimilar y aceptar cuando las cosas terminan. La verdad es que Kerem y Hande nos brindaron momentos inolvidables, instantes que quedaron grabados en nuestra memoria colectiva. Su química en Senkalkapm era innegable, magnética, y trascendió la pantalla para conquistar nuestros corazones y seducir nuestras emociones. Cada gesto sutil, cada mirada intensa, cada sonrisa compartida entre ellos era motivo de celebración y júbilo para sus fervientes seguidores. Y cuando confirmaron su relación sentimental, fue como si la magia de la ficción se hubiera materializado en la vida real, dándonos la ESP. Heranza de que las historias bonitas existían y eran posibles. Sus viajes juntos, sus vacaciones idílicas, las innumerables imágenes que compartían en sus plataformas de redes sociales transmitían una conexión genuina, una complicidad que era difícil, casi imposible, de ignorar.
Nos hicieron creer en el poder del amor, en las segundas oportunidades, en esas historias que te sacan una sonrisa solo con el simple hecho de pensar en ellas. Y ahora, al enterarnos de que esa historia, que tanto nos ilusionó, ha llegado a su abrupto fin, es completamente natural sentir una punzada de melancolía y nostalgia. Sin embargo, también es fundamental recordar y tener presente que ambos son profesionales excepcionales y de un talento extraordinario, y que esta ruptura, aunque indudablemente dolorosa para ellos, no debería, ni tiene por qué, afectar negativamente sus carreras. Ambos poseen un talento inmenso y un futuro sumamente prometedor por delante, lleno de oportunidades. Esperemos de corazón que esta etapa de transición y reajuste sea lo más llevadera posible para ellos y que puedan seguir cosechando éxitos y triunfos en sus respectivas y brillantes carreras. Y quién sabe, el destino es caprichoso, tal vez en el futuro, el tiempo y las circunstancias los vuelvan a unir en algún proyecto profesional, o simplemente como buenos amigos que comparten un pasado significativo. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambian constantemente y nunca se puede predecir con certeza el mañana. Analizando un poco más a fondo esta compleja situación, creo que este evento nos deja una lección importante y quizás agridulce sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan bajo los implacables focos de la fama y la atención pública. La fama, la presión constante, las expectativas externas, pueden ser ingredientes muy complicados y difíciles de manejar en cualquier relación. A veces el amor más puro y sincero puede verse empañado o eclipsado por las circunstancias adversas, y lo que parecía inquebrantable y eterno, puede ceder ante las dificultades y los embates de la vida. Es un recordatorio contundente de que, detrás de las figuras públicas que admiramos, hay seres humanos con sus propias luchas internas, sus propias emociones complejas y sus propias decisiones personales y a menudo difíciles. Y volviendo a la serie que los unió de una manera tan mágica, Senkalkam, es verdaderamente fascinante y a la vez un tanto irónico pensar en cómo la vida, a veces imita fielmente al arte y en otras ocasiones se desvía drásticamente de él, tomando rumbos inesperados. Durante los meses que duró la exitosa serie vivimos intensamente con ellos sus amores, sus desamores, sus reconciliaciones, sus dramas y sus momentos de éxtasis. Nos ilusionamos con cada paso que daban como pareja en la ficción, y ahora, esta inesperada ruptura nos obliga, de una manera bastante abrupta y contundente, a separar la fantasía de la realidad, la pantalla de la vida. Para recapitular un poco lo que hemos conversado en este vídeo, la noticia del día, que ha causado un impacto considerable, es la confirmación de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta inesperada separación ha desatado un revuelo mayúsculo entre sus devotos seguidores, y aunque los motivos exactos de su adiós sentimental aún no han sido revelados al detalle, las especulaciones más fuertes apuntan a factores como las exigencias extremas de sus respectivas carreras profesionales, la abrumadora presión mediática a la que estuvieron expuestos, y posibles diferencias fundamentales en sus planes de futuro a largo plazo. Lo que queda absolutamente claro es que, independientemente de las razones subyacentes, esta noticia ha sido un duro golpe emocional para todos aquellos que admiraban y apoyaban su relación. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicarnos su tiempo y por escuchar nuestras reflexiones sobre este tema tan comentado. Sé que es una noticia que ha impactado a muchos y por ello, me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Han sido seguidores incondicionales de esta pareja? ¿Creen sinceramente que las presiones inherentes a la fama influyen de manera tan decisiva en las relaciones sentimentales? Por favor, déjenme sus comentarios detallados abajo, me interesa muchísimo conocer sus opiniones y tener la oportunidad de debatirlas juntos. Su participación activa enriquece enormemente nuestro contenido y nos ayuda a crecer. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos para que ellos también estén al tanto de esta importante noticia, y lo más crucial, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen también esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguro o abordaremos temas igualmente fascinantes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.